Y vamos, en todo caso, a renombrar un poquito las funciones hiperbólicas que vimos ayer. Te quedaron cosas pendientes, vamos en todo caso a aclararlos un poco más. Y luego vemos lo que es las funciones inversas, de las funciones hiperbólicas, ¿no? Para que quede claro esta parte, ¿no? Vimos el tema de la función seno, coseno hiperbólico, que estaba definido de esa forma. En el caso de las derivadas, vimos que el caso de la derivada de la función seno era coseno hiperbólico, del coseno era seno. También podríamos establecer algunas propiedades por acá, que la función seno hiperbólica es una función estrictamente creciente, y la función coseno hiperbólico es una función cóncava hacia abajo, hacia arriba. Vimos el gráfico. Y vimos que el dominio de la función seno era todos los reales, el rango era todos los reales, el dominio de la función coseno era todos los reales. El rango era de 1 al más infinito, vimos en el gráfico, en el otro PPT, ¿no? Y también podemos ver acá que el d a la x es el seno hiperbólico de x. Podemos en todo caso establecer esta propiedad, ¿no? Que el seno hiperbólico de x más el coseno hiperbólico de x no es otra cosa que a la x. Igual pasa con la diferencia del coseno hiperbólico menos el seno, me quedé la menos x, ¿no? Teníamos la gráfica, la vimos la gráfica del seno, la gráfica de, ¿no? A partir de esa gráfica, en cierta forma, nos guiamos para el dominio rango. Y también vimos la función tangente, la función cotangente, ¿no? La gráfica de la función tangente, la función cotangente hiperbólica, ¿no? Y la función secante, la función cosecante, la función hiperbólica, ¿no? Era una cosa que es 1 sobre coseno, de donde acá el elemento x vive en todos los reales. En el caso del seno sí hay que restringir el cero, ¿no? Y está en la gráfica, ¿no? De la cotangente. Vemos la función secante, que es 1 sobre coseno, su gráfico de la secante, de la cosecante en su gráfico. Y podemos establecer que hay asíntota vertical y horizontal, ¿no? Y bueno, nos quedamos un poco en las propiedades que no están muy claras ahí, ¿no? Desde que presenté el día de ayer, ¿no? En el caso de la primera propiedad, tenemos el caso del seno y seno hiperbólico que asume la diferencia, y que nos quedaba que es el seno por el coseno más menos el coseno por el seno. Es la primera propiedad. El caso de la segunda propiedad era el caso del coseno, ¿no? Ahí era el coseno, ¿no? De x por el coseno de x menos el seno. Así que acá hay un error, acá es el coseno de y, ¿no? Y acá, ¿no? Este de repente no está claro, el tema de la suma, ¿no? Del seno hiperbólico más, más menos el seno hiperbólico de un y ya era la semisuma que algunos de sus compañeros había comentado, ¿no? Eh, en el caso del coseno, ¿no? De la suma, no es con otra cosa que dos es el coseno de la semisuma por el coseno de la semidiferencia, en este caso, entre ellos, ¿no? Son las propiedades, ¿no? Y quedaron, en este caso, de cierta forma, no tan claras. Que PPT lo va a calcular en el sistema, así que ahí lo van a tener. De todas maneras, para que lo revise. Y entonces son las 5 propiedades, ¿no? Las 5 propiedades, obviamente hay más, la propiedad 6 que vimos, con el caso de la diferencia de los cuadrados, tanto del coseno menos del seno, que es 1, y la suma de la secante con la tangente, que es 1, y la diferencia de la cotangente menos la cosecante, hiperbólica estamos hablando. También vemos la tangente, ¿no? La tangente hiperbólica,
otra cosa que el seno sobre 1 más coseno de 2x, ¿no? De igual forma la cotangente, en la propiedad 11, la suma de la tangente más menos la tangente de un ángulo no es otra cosa que el seno de más menos los, ¿no? La suma de diferencia de los dos ángulos, en este caso, y el coseno hiperbólico de h por el coseno hiperbólico de y, ¿no? Que está funcionando como cociente. Muy bien, vamos, en todo caso vimos creo que la derivada de las derivadas e integrales de las funciones hiperbólicas, ¿no? En el caso de la derivada del seno, sabíamos que era el coseno, en el caso del coseno era seno, en el caso de la tangente secante, en el caso de la cotangente menos cosecante hiperbólica cuadrado, el x tiene que tomar diferente de 0, en la secante, es la tangente por la secante menos, ¿no? De la cosecante hiperbólica, nosotros la cotangente por la cosecante cuando x diferente de 0. Bueno, ahí vemos las integrales también, las integrales básicas que ustedes deben manejar, la integral del seno, la integral del coseno, ¿no? Y integral de la tangente, la cotangente, que era el logaritmo neperiano, en este caso si fuera, ¿no? Si fuera acá secante, en lugar de dos veces el arco tangente a la x, ¿no? Eso es en forma resumida, ¿no? Creo que eso también lo puedes, en todo caso lo pueden ver. Lo pueden ver, me parece que también el caso de la secante, ¿no? Aquí estamos viendo la secante. Dan cuenta, en realidad acá debe decir tangente de x, ¿no? Debe decir a cotangente de x. Así que ahí es. Ahí ha habido un error de tipeo. El caso de la secante, ¿no? El caso de la secante. Tangente de x. De 2, ¿no? Cuando aumentamos eso. En forma general, o sea, esto es cuando considerando los exponenciales. En el caso de que no consideremos las exponenciales, de decir de una manera más general, podríamos decir que acá sería la integral, caso, ¿no? La integral de la secante hiperbólica, por ejemplo, de h de 1, que una función de u que dependa de x, diferencial de u, no es otra cosa que, esto sería cotangente, la cotangente de, por acá me estaría quedando, ¿no? C. También es una propiedad alternativa. Ya considerando que este u depende de x, ¿no? Esto depende de x. Secantes, arco tangente de seno hiperbólico de una constante, ¿no? Y en este caso en forma más general, ¿no? Más general. Luego tenemos la integral de la cosecante, ¿no? Hiperbólica, el logaritmo de periano, la tangente de x medios más c, ¿no? Más el ángulo, ¿no? El ángulo. Bien, pues eso sería, eso es lo que hemos visto con respecto a lo que es las funciones hiperbólicas, ¿no? Sus derivadas, ¿no? Y por ahí, ¿no? Viendo sus derivadas podemos establecer sus integrales. Muy bien, vamos a ver lo que es las funciones hiperbólicas inversas, ¿no? De qué manera se establecen las funciones hiperbólicas inversas, ¿no? Si recordamos un poco la memoria, un poco las funciones inversas de las funciones trigonométricas, ¿no? En todo caso que nos puede ahí dejar una reflexión con respecto a lo que es las funciones inversas, ¿no? En todo caso, recordar la definición oficial de cuando una función tiene inversa. Empecemos por ahí, ¿no?
¿no? Observar ahí que cuando una función tiene inversa, ¿no? Por ejemplo, si tenemos esta función x al cuadrado, ¿no? El dominio es de esta función es todos los reales, ¿no? La pregunta sería si esa función, por ejemplo, la función, haciendo recordar ahí, esa función cuadrática tiene inversa. ¿Qué dice? No, profe. Entonces, ¿qué hacíamos cuando esa función ahí, qué tenías que hacer? Para que esa función tenga inversa. Sí, el dominio. Exacto, ¿no? Restringir el dominio, ¿no? Entonces, eso tendríamos que hacer para que esa función tenga inversa, ¿no? Eh, para que se vuelva, ¿qué cosa? ¿Qué condiciones debe cumplir en todo caso la función f para que tenga inversa? A ver, Mayor o igual a 0. no. Hay dos condiciones para que la función tenga inversa. A ver, ¿quién se recuerda? Inyectiva. Inyectiva, muy bien. ¿Qué más? Subyectiva, profe. Subyectiva, exacto. Entonces, una función para que tenga inversa, tiene que tener estas dos condiciones. Que esto se hace equivalente a que f sea biyectiva, ¿no? Biyectiva, ¿no? Entonces, esta función tiene que ser, para que sea biyectiva, tiene que ser inyectiva y subyectiva. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que no está cumpliendo esta función que está arriba? A ver, ¿qué es lo que no cumple esa función cuadrada? No es inyectiva, profe. No es inyectiva, claro, ¿no? No es inyectiva, ¿por qué? ¿Qué es lo que falla? ¿Qué es lo que falla? ¿No? ¿Por qué no ser inyectiva esa función? ¿Qué dice? Para un valor de y hay dos valores de x, profe. Exactamente, ¿no? Para un valor de y, exactamente eso, ¿no? Entonces, el tema de la función inyectividad, no se olviden, ¿no? Que tienen acá la función f, este elemento le corresponde un único elemento acá y un único elemento acá, ¿no? Esto para recordar, ¿no? Que geométricamente, ¿no? ¿Qué cosa era? Que si tenemos una gráfica, ¿no? En este caso la gráfica de la cuadrática es esto, y si yo trazas una recta horizontal, ¿no? Una recta horizontal igual a L, solamente debe cortar en un solo punto, ¿no? Pero en este caso corta en dos puntos, ¿no? Corta en dos puntos. Entonces, como corta en dos puntos, esta función no es inyectiva, ¿no? Si lo queremos ver desde este punto de vista geométrico. Y, por ejemplo, esta función para que tenga inversa tendría que restringir el dominio, ¿no? Si tengo esta función cuadrática, es decir, x igual a x al cuadrado, y si restringo el dominio, esa función se volvería inyectiva. Entonces f de x igual a x cuadrado, cuando x, por ejemplo, pertenezca desde 0 hasta 2. La función se vuelve, ¿qué cosa? Inyectiva. Porque ya va a pasar a partir de este intervalo, a por acá 2, pongamos, ¿no? Entonces esto va a ser, ¿no? A cada elemento acá le corresponde un elemento. Y así sucesivamente. Punto a punto, ¿no? Punto a punto. Pues eso tiene que cumplir para que tenga una función inversa, ¿no? Y el caso de para el tema de las funciones inversas hiperbólicas, la definición sigue siendo la misma, no cambia, ¿no? Sigue siendo simplemente lo que está cambiando es que la definición, la regla de correspondencia de las funciones hiperbólicas tiene en cierta forma eh, los argumentos que están ligados a las exponenciales, ¿no? Nada más, el resto sigue siendo lo mismo. Entonces, esas funciones tenemos que acondicionarlas de tal manera que las funciones hiperbólicas que hemos visto
se vuelvan, ¿no? Se vuelvan inversas, ¿no? Tengan las condiciones para poder establecer la inversa, ¿no? Entonces, eso debe hacerse para poder obtener las funciones hiperbólicas inversas, ¿no? Eso hay que establecer. ¿Sí? Eh, Muy bien. Entonces, si tenemos la función seno, si tenemos la función seno, ya sabemos que en la función seno hiperbólico hemos visto el dominio es todo lo real y el rango todo lo real, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con la función inversa, ¿no? Considerando que en la parte teórica, ¿no? ¿No? Si yo tengo una función definida, ¿no? Si tengo una función definida, f, ¿no? Una función definida f que va desde R hasta R, eso es lo que está pasando, ¿no? Es una función f, ¿no? Una función f que va de R hacia R, ¿no? Donde el dominio es todos los reales y el rango todos los reales, entonces la función inversa también va a ir de R a R, no hay restricción, ¿no? Este que está pasando, este que está como rango pasa a ser dominio. Acá no se nota la diferencia, ¿no? Se nota, ¿no? Realmente en la función ya coseno sí se nota. Se nos cambia acá, ¿no? Es lo que sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la función inversa, ¿no? La función inversa estaría dado de esta forma, ¿no? Estaría dado de esta forma. Ahí está, ¿no? Entonces ahí se evidencia que el dominio de la función inversa y el rango es todos los reales. No tiene restricción, ¿no? No tiene restricción alguna. Pero lo que no pasa es para la función coseno, ¿no? Porque se dan cuenta, la función coseno tenía, ¿no? Una especie de parábola, ¿no? Coseno hiperbólico. Entonces ahí hay que ya hacer una restricción. Y además había otro indicador de tal manera que podíamos establecer sobre todo la parte geométrica, la gráfica, ¿no? En el caso de la gráfica, eh, por ahí hacíamos la función identidad, ¿no? La función identidad en todo caso por acá, ¿no? La función identidad estaba por acá, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar? La inversa no es otra cosa que un reflejo, ¿no? La inversa era un reflejo, ¿cierto? Eso vimos en cálculo diferencial, ¿no? Entonces, ahí es importante, ¿no? En este caso, tener presente la teoría que se dio en cálculo diferencial, ¿no? En cálculo diferencial, entonces sigue, ¿no? No cambia, ¿no? Simplemente reitero, está cambiando la regla de correspondencia, ¿no? Nada más, ¿no? Nada más. ¿Bien? Entonces, la función inversa, reitero, para la función seno, no está cambiando, sigue siendo todos los reales, la regla de correspondencia, eh, cambia, ¿no? En este caso, cómo hacer ver esto, ¿no? Esto quería hacerles notar, acá, ¿no? Si he tenido la función f que iba de a en b, ¿no? Que iba de a en b, ¿no? Donde esta función de a en b, esta función era biyectiva, ¿no? Esta función era biyectiva y la inversa viene a ser f de menos 1 que va de b en a. Entonces, ¿qué está pasando con esta función inversa? Esta función inversa también es biyectiva, ¿no? También es biyectiva, ¿no? Entonces acá biyectiva y acá biyectiva, porque sigue siendo inyectiva y todo, ¿no? Para cada elemento acá también existe un elemento acá, entonces sigue siendo biyectivo. Entonces acá esto está haciendo el papel de rango y se convierte en dominio, ¿no? O viceversa, ¿no? Está haciendo el papel de dominio y se convierte en rango.
Pues eso es lo que va a primar, ¿no? Lo que ya hemos visto, por caso en cálculo diferencial, ¿no? Lo que ya hemos visto en cálculo diferencial. Muy bien. Pues eso sería con respecto a la función semihiperbólica. Vamos a ver ya cómo se establece la red de correspondencia, cómo se construye eso, toda una construcción. Así que vamos a ver eso de forma detallada, ¿no? El tema de la regla de correspondencia de la función semihiperbólica. Bueno, eh, también tenemos el tema del coseno, ¿no? El coseno hiperbólico. El dominio era todos los reales, el rango de 1 más infinito. Y para este caso ya, ¿no? Por el tema del dominio, ¿no? Si se daban cuenta, el gráfico ya era de ese parábola, entonces ya acá, necesariamente ya para la función inversa, ¿no? La función inversa, ya el dominio vendría a ser justamente el rango el caso del, en el caso del dominio viene a ser, ¿no? El rango de 1 más infinito, y el rango ahí sí ya sería de 0 más infinito. Pues ahí ya se restringe, ¿no? Se restringe con respecto al rango, ¿no? Se está redirigiendo con respecto al rango de la función inversa, ¿no? Bueno, es el arco coseno, ¿no? Ahí sí ya se está restringiendo. El ejemplo claro que acabo de mencionar con respecto a la función cuadrática, ¿no? Es un ejemplo claro. ¿No? Y podemos verlo acá, por ejemplo, ¿no? Y esto vendría a ser de 0, en el caso del rango, y el dominio de 1 al infinito. Entonces la simetría, ¿no? Ahí sale la simetría con respecto de la gráfica, con respecto a la función identidad, ¿no? Entonces se puede evidenciar que en todo caso estaría por acá. Y geométricamente estaríamos hablando que estaría de 1 para arriba, ¿no? Acá la función coseno hiperbólico, ¿no? Por acá tienes la entidad, ¿no? La función de identidad. Ups. Y ahí, vamos por acá, ¿no? Y ahí está, ¿no? Por acá está la función de identidad y debe darse cosa un espejo, ¿no? Una especie de espejo. Pero está mejor, ¿no? Ahí está. ¿No? Un reflejo, ¿no? Ahí está, ¿no? Pues, obviamente esta función, la función debe ser la función coseno, ¿no? Para que tenga inversa debe ser inyectiva y subyectiva. Entonces ahí está, ¿no? La función inversa también sigue siendo inyectiva y subyectiva, ¿no? Necesariamente, ¿no? Geométricamente se puede apreciar, ¿no? Se puede apreciar. Bien, digamos. Y seguimos con respecto a las demás funciones, ¿no? Con respecto a la función, esta es la función tangente, me parece, la función tangente, ¿se recuerdan la función tangente? Para arriba aparece coseno, en realidad esta es la definición de la función tangente. El dominio es todos los reales, ¿no? El rango, ¿no? El rango se establecía de menos 1 a 1. Entonces, esto se convierte en dominio de menos 1 y el rango vendría a ser todos los reales, ¿no? Y esto sería la función arcotangente, ¿no? Y su gráfico sería esto, ¿no? Sería, ¿no? El dominio viene a ser de menos 1 a 1, ¿no? Y el rango vendría a ser todos los reales, ¿no? Todos los reales. Geométricamente lo podemos apreciar, ¿no? ¿No? Lo podemos apreciar. Y seguimos las demás funciones que tenemos. Estoy después. Parece que algo está faltando.
cotangente. ¿No? La función algo tangente. Ya, hasta acá estamos como un recordatorio, la integración de las funciones trigonométricas inversas, ¿no? Hacer un recordatorio ahí, ¿no? De un arco tangente, las inversas. La integración como resultado de las funciones trigonométricas inversas, ¿no? Los resultados que hemos visto en funciones trigonométricas inversas, ¿no? De la seno, el tangente, el arco tangente. Acá viene, ¿no? Derivadas integrales, ¿no? ¿Cómo se da la regla de correspondencia en realidad de la función arco, en este caso arco seno hiperbólico, ¿no? Que acá aparece el logaritmo imperiano de x pato de x real. Bueno, en realidad esto de acá hace lo siguiente. Eso voy a dejar de compartir esto. Lo vamos a ver en un PPT, ¿ya? Que eso les quede claro, ¿no? Que les quede claro. Ahora sí. Entonces, no, en principio veíamos el tema de la teoría de una función inversa que tiene inyectiva, subyectiva. Vamos a ver la regla de cómo se gesta la regla de correspondencia, ¿no? De cada una de las funciones que en cierta forma se denota, ¿no? Se denota como arco, si como su arco seno, ¿no? Sino que acá es arco, si me refiero a esta parte, ¿no? En el caso de, veamos, 1, teníamos ahí que la función hiperbólica seno de h de x, entonces y la función inversa, ¿no? La función inversa, en todo caso la podemos poner como y igual a seno hiperbólico a la menos 1, ¿no? Seno hiperbólico a la menos 1. Seno menos 1 de x, ¿no? Que no es otra cosa que el arco, ¿no? Es decir, el arco, ¿no? El arco C, ¿no? No es otra cosa que el arco C. En otro lado, ¿no? Y igual al arco seno hiperbólico de x, ¿no? ¿No? Entonces las notaciones que tenemos, y justamente vamos a ver cómo se gesta la regla de correspondencia de estas funciones, ¿no? Empecé primero con la función seno,
supongamos 1. Y cómo gestamos justamente la función que tenemos arriba, ¿no? La función seno hiperbólico menos 1 de x. ¿De qué manera, no? Entonces, es necesario tener claro, reitero, el tema de lo que es, ¿no? El tema de lo que es la definición de lo que es una función inversa para poder establecer eso, ¿no? Entonces, en tu caso podemos partir. No se olviden que cuando veíamos funciones inversas, por ejemplo, teníamos, a ver, para hacerles recordar, tenía, por ejemplo, y igual a e a la x, por ejemplo. Entonces, digo sí solo sí, x igual al logaritmo neperiano de y, ¿no? Entonces, en cierta forma, esta es la función original y esto vendría a ser la inversa, ¿no? Esto vendría a ser la función inversa, ¿no? La función inversa. Entonces, partiendo de esta idea, ¿no? Vamos a aplicar esta idea en esta parte. ¿Qué quiere decir eso? Y que no necesariamente va a considerar que y es igual a seno x, sino que va a poner x igual al seno hiperbólico de menos 1 de y. Puede decir por darle la relación que tenemos acá. Me refiero a esto, ¿no? La idea que sería cuando veíamos funciones inversas, ¿no? Bien, entonces esto de acá, si le damos esto de acá, le damos forma, sería x igual a seno hiperbólico de menos 1 de y. Esto va a ser sí solo sí, ¿no? Sí solo sí x, ¿no? Sí solo sí, en este caso, sí solo sí. Partimos de acá, de la función original, para no confundirlos. O de acá. ¿Ya? Partimos de acá para llegar a esa secuencia, para después graficar con el x sobre todo. ¿Ya? Vamos a ver eso. Entonces, consideremos que y es igual al seno, es decir, a la función inversa, el seno hiperbólico, y esto de acá que yo diga que es sí, solo sí, x es igual a seno hiperbólico de y, ¿no? Esta es la equivalencia, ¿no? De la función inversa. Entonces, si esto es la equivalencia, sabemos, ¿no? Por lo que se hace la definición tanto de la función seno y coseno de su regla de correspondencia, el x, ¿no? El x, que es igual a seno hiperbólico de y, esto va a ser igual a e elevado a la y menos e elevado a la menos y esto sobre 2. Sobre 2. Bueno, pasamos esto de acá, lo igualamos al x, es decir, esto de acá yo lo igualo al x, es decir, esto de acá me refiero, esto, lo paso para acá, y acá voy a tener que 2x va a ser igual a e a la y menos e elevado a la menos y, ¿no? E elevado a la menos y. Si dándole forma a todo esto, para que todo se transforme en una especie de ecuación, esto sería equivalente, esto en todo caso lo bajo, es decir, así pongo 2x igual a e a la y, menos 1 sobre e a la y. Entonces, ¿qué me va a quedar? Aquí me va a quedar 2x igual e elevado a la 2y menos 1 sobre e a la y. Pues igual. Entonces, esto de acá se transforma, ¿no? Se transforma en 2x por e a la y igual a e elevado a 2y menos 1. ¿Sí? Eso se transforma en esto, ¿no? Y de acá trato de darle forma, ¿no? Trato de darle forma a esto y se transforma en lo siguiente. E a la 2y menos 2x
¿no? 2x que está acá, es decir, lo que estoy haciendo es, estoy pasando esto al otro extremo, ¿no? Estoy pasando esto al otro extremo, y esto de acá menos 1 igual a 0. Acá falta, ¿no? Falta el e a la y. Falta el e a la y. La y menos 1 igual a 0. Me enfoco en esta expresión que acabamos de ver, ¿no? Nos enfocamos en esta expresión, ¿de acuerdo? Nos enfocamos en esta expresión y nos quedamos de esta forma, el e elevado a la 2y menos 2x y la y menos 1 igual a 0, ¿no? Nos enfocamos en esta ecuación. Entonces, de esta ecuación que tengo acá, trato de interpretarlo como una expresión cuadrática, es decir, e a la y, lo tomo como una variable al cuadrado, menos, esto de acá se transforma en una variable, acá sería 2x por el a la y, menos 1. Tuvieran una expresión cuadrática, ¿no? Entonces, como esta es una expresión cuadrática, en términos de e a la y, ¿no? Entonces, acá va a haber un coeficiente igual a 1, acá va a haber el coeficiente de este a la y menos 2x, y el coeficiente acá va a ser el c, que vendría a ser menos 1. ¿No? Entonces, yo lo miro de esa forma, en todo caso, para darle más sustento, yo le pongo e a la y igual a un z, por decirlo así. Entonces, acá me va a quedar z al cuadrado menos 2xz menos 1 igual a 0. No, más elegante decir así, una función cuadrática. Este, como no es una expresión cuadrática, ¿no? Es evidente que esto debe tener dos raíces, ¿no? Dependiendo obviamente ¿no? Del discriminante, ¿no? Discriminante, ¿no? Si estamos dentro de los reales, esto debe darme qué cosa. Si es discriminante, ¿no? Igual a 0, sería una raíces, mayor que 0, dos raíces, y es menor que 0, no tiene raíces, ¿no? Entonces, bajo esa teoría que ustedes conocen, puedo yo encontrar, en todo caso por la fórmula general, puedo encontrar que el z va a ser igual por fórmula general, va a ser menos b, que en este caso estaría haciendo el papel de b, menos 2x, y acá me va a quedar 2x. Acá sería más menos fórmula general, la raíz, ¿no? La raíz de, ¿no? Acá adentro vendría a ser b cuadrado, que vendría a ser 4x al cuadrado, menos 4 veces a por c, pero el a vale 1 y el c vale menos 1. Pues acá me quedaría menos 4 veces 1 por menos 1, ¿no? Y todo esto sobre 2, sobre 2a, ¿no? Pero ya vale 1. Entonces, ¿qué me está quedando? Como yo estoy considerando que es z, me está quedando que el e a la y está quedando como 2x más menos la raíz de 4x al cuadrado más 4, ¿no? Porque menos con menos se hace más. Entonces yo tengo que coser esto sobre 2. Entonces me estoy quedando con esta expresión que está acá, ¿no? Con esta expresión que está acá, ¿no? Entonces, como pueden observar, acá tengo 2, internamente tengo 4, puedo fácilmente sacar ¿no? el 4 y me quedaría, en todo caso esto sería una consecuencia que la y va a ser igual a x más menos, ¿no? Más menos la raíz, que no lo va a hacer porque es evidente, x al cuadrado más 1, nada más, ¿no? Porque queda arriba, este 2 se va con este y el 2 que está acá. Entonces de acá se está quedando con esta expresión que observan ahí. Muy bien, de esta expresión, si yo le tomo logaritmo neperiano a ambos lados, ¿qué me va a quedar? Logaritmo neperiano de e a la y igual al logaritmo neperiano de x más menos y la raíz de x al cuadrado más 1. ¿Bien? Entonces, esto de acá, ustedes saben ¿no? Por propiedad exactamente es y.
Entonces y va a ser igual al logaritmo de x más menos la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Pero si hago memoria, ¿no? Regresamos exactamente quién es y. Si se dan cuenta de a dónde hemos empezado, y, ¿quién viene a ser? Como pueden ver acá, lo voy a denotar. El y viene a ser ¿qué cosa? El seno hiperbólico inverso de x. Eso quiere decir que el seno hiperbólico menos 1 de x viene a ser igual a ¿qué cosa? Igual a esta expresión, ¿no? Igual a esta expresión, acá más menos, ¿no? Pero hay un detalle que hay que considerar antes de definir eso. Que si se enfocan por un momento en la expresión que está arriba, sabemos por definición que e a la y siempre va a ser mayor que 0 para todo y real. Esto siempre va a ser positivo. Entonces yo tendría que ver que si esta expresión que está, esto ya sé, entonces por esta consecuencia debo yo decir que esta expresión que está acá debe ser positiva. Entonces, como pueden observar, acá hay un más y acá hay un menos. Entonces, ¿qué va a pasar, no? Con ese más y menos? Entonces, ya tenemos por el momento esto, acá tenemos más menos, vamos a analizar esto, qué pasa con L a la Y. Si analizamos esto, ¿no? Nos estamos quedando con esto, ¿no? Con E a la Y igual a X más menos la raíz de X al cuadrado 1 con las que esté positivo para cualquier Y real, ¿no? Entonces acá va a haber dos casos, ¿no? Pues consideremos el primer caso, consideremos sí. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasaría si x más y, x más, perdón, agarro más, x al cuadrado más 1, ¿no? ¿Qué pasaría si eso es mayor que 0? Ese es el primer caso, y el otro sería x menos la raíz de x al cuadrado más 1, mayor que 0. Entonces, como pueden ver, esto de acá es una inecuación y esta es una inecuación. Entonces yo tendría que ver el conjunto de solución para esta inecuación, el conjunto de solución para esta inecuación. A ver, ustedes recordando un poco de cálculo diferencial, ¿qué resultado les da eso? A ver, ¿qué me dice? ¿Cuál es el conjunto de solución del primero? Os escucho, jóvenes. Cálculo diferencial. Todos los reales, ¿no? Ya, en el primero es todos los Todos los reales. reales. Y en el segundo, Vacío. vacío. Perfecto. Muy bien, entonces te das cuenta, bajo esta afirmación, que es una verdad, estoy viendo que solamente hace posible que esto sea positivo solamente el que está acá, porque hay solución. En cambio acá es el conjunto vacío, entonces no está cumpliendo esto, ¿no? No está cumpliendo este que está acá. ¿Eso qué significa? Que solamente va a quedar el hecho de que L a la Y va a ser igual exactamente a X más la raíz de X al cuadrado más 1. Acá sí cumple. Donde el X, ¿qué cosa? Está haciendo todos los reales, donde el X está haciendo, cumple para todos los reales. ¿Eso qué significa? Ahora sí, le aplico el logaritmo de Periano a esto, y al aplicarle el logaritmo de Periano, como hicimos un momento, me va a quedar logaritmo de Periano, ¿no? Como esto es positivo para todo X real, eso significa
que con toda seguridad este logaritmo va a existir, ¿no? Más la raíz de x al cuadrado más 1. No se olviden que si yo tengo logaritmo neperiano, ojo, logaritmo neperiano de x, ¿no? Su dominio de esta función viene a ser cuando el x sea positivo. Pues si se dan cuenta, esto de acá es positivo siempre. Entonces el y me va a quedar esta expresión. Pero inicialmente yo consideraba que y, ¿no? Es en todo caso, vamos a ponerle el arco seno. ¿De quién? Hiperbólico de x. ¿Eso qué significa? Que el arco seno hiperbólico de x, de h, seno hiperbólico de x, es exactamente el logaritmo neperiano de x más la raíz de x al cuadrado más 1. ¿Está? Entonces, esto vendría a ser, ¿no? Vendría a ser en cierta forma la regla de correspondencia que está vinculado, si se dan cuenta, está vinculado el arco seno hiperbólico, está vinculado con el logaritmo neperiano. Ahora, si tú ya tienes esta regla de correspondencia, inmediatamente puedes sacarle la derivada, ¿no? La derivada, a ver, recordando, a ver, ¿cuál sería la derivada? Todo esto es la función. ¿Cuál sería la derivada de la función arcoseno con respecto a x? Arcoseno de hiperbólico de x. A ver, jóvenes, ¿cuál es la derivada? Tienen que recordar derivadas de la función logaritmo y se acabó. ¿No? Tienen que derivar esto y ya debe salir, ¿no? Debe salir. Bueno, en este caso eso lo vemos más adelante, pero más o menos ahí ya está quedando la idea. Tienes esto, fácilmente puedes obtener qué cosa, su derivada de la función hiperbólica inversa. Entonces lo que hemos hecho hasta el momento, hemos determinado, ¿no?, la regla de correspondencia bajo el proceso de la función arcoseno, función inversa de la función hiperbólica seno, hiperbólico de x. Si yo quisiera de manera análoga, ¿no?, de manera análoga, si yo quisiera hallar el coseno, a ver, 2, por acá. Ahora yo tengo y igual, ¿no?, el arco coseno hiperbólico de x. ¿De qué manera puedo determinar su... El raciocinio va a ser igual, ¿no? Va a ser parecido, ¿no? Es decir, acá, ¿no?, esto es equivalente, en todo caso, es si solo sí. ¿Qué cosa? El x es igual al coseno hiperbólico de y. Empiezo a trabajar a partir de acá. La misma lógica, la misma dinámica. Pues ya sé que para el coseno, esto no es otra cosa que e a la y más e a la menos y sobre 2. Entonces de acá, dándole forma, ¿esto qué me va a quedar? ¿Qué me estaría quedando? A ver, acomódenlo, ¿qué me queda eso con función cuadrática? A ver. Bueno, por acá es evidente que va a quedar e elevado a la 2y. Más menos. Algo. Y quedaría. Ok. ¿Qué más quedaría? A ver. Arreglándose. El mismo procedimiento anterior. Bueno, me parece que sale menos 2x. Me parece que sale menos 2x. Porque acá está el 2. Esto lo paso al otro lado. Por ahí a la y más 1. Igual a c. Entonces saco la misma lógica. Y me va a quedar, ¿no?, este con una expresión cuadrática, dependiendo que e a la y será la variable. Y de acá me va a quedar que e a la y
viene a ser qué cosa. Acá va a ser de manera análoga 2x más menos. Y acá sí va a cambiar, ¿no? En el caso de radicando, ya no va a ser más, acá va a ser, si se dan cuenta, esto sería 4x al cuadrado menos, acá sería, acá hay un 1 y acá un 1 positivo, acá necesariamente tiene que ser menos 4. Y todo esto sobre 2, ¿cierto? Sobre 2. De manera análoga se va, ¿no? Se va obviamente el 2 porque se sale afuera. ¿Y qué te va a quedar? Que la y va a ser exactamente x más menos la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Y nos encontramos con el mismo problema anterior, que e a la y es positivo para todo y en los reales. Entonces, bajo esta lógica, debo ver cuál de ellos está cumpliendo. Es decir, esta expresión de acá debe ser, ponemos sí, pongamos positivo, raíz de esto de acá, debe ser qué cosa, mayor que 0, y además 2. Y x menos la raíz de x al cuadrado menos 1 debe ser positivo. Jóvenes, es todo suyo. ¿Cuál sería el conjunto de solución para los dos casos? Nulo y todos los reales. Ya, este es todo lo reales, muy bien. O no, creo que es al otro. O sea, el primero es nulo y el segundo es todos los reales. Ya, este me dice que el vacío. Ah, bueno. Tú me dices que el vacío. ¿Y este de acá es todo lo reales? ¿Qué pasa? ¿O no? No sé. A ver qué dicen tus compañeros. ¿Están de acuerdo? No sé qué dicen, joven. Cálculo Creo que diferencial. está bien. ¿Está bien? Ojo, que hay una raíz, ¿ah? Acá hay un radical. Este es radical, ¿ah? En la primera sería x mayor que 1. Ya, x mayor que 1, es decir, x, o dicho de otra manera, que el x pertenezca abierto o cerrado. Cerrado. Cerrado, ya. El uno más infinito. Y en el otro, que es en el otro. Igual, También mayor que uno, bro. Ok, igual que el primero. que el x pertenece desde 1 al más infinito. ¿Qué pasa Sí. si x, qué pasa si x vale 26? ¿Cumple? A ver. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí.
Sí cumple, ¿no? ¿Ya? ¿Eso qué significa? ¿Qué significa eso? Bueno, acá es, ¿no? Y acá también. ¿Eso qué significa? Esto se cumpliría ¿para quién? ¿No? Cuando el x sea siempre del 1 más infinito, ¿no? ¿No? Porque ser 1, 0, sería 1 mayor que 0. ¿Qué pasaría? Sería 2, ¿no? O 3, por ejemplo, 3, acá sería 3, siempre va a cumplir, ¿no? ¿Eso qué significa? Que esta expresión que está acá va a existir, va a ser positiva cuando el x esté desde 1 hasta, ¿no? Hasta el más infinito. Pues, en cierta forma, ahí se está distinguiendo el dominio, ¿no? Si se dan cuenta, a partir de eso se está identificando el dominio para la función, ¿no? Que se está identificando el dominio. Entonces podemos establecer, ¿no? Que el y, en todo caso, e a la y va a ser igual a x, ¿no? Va a ser igual a x más x al cuadrado menos 1, donde x pertenece desde 1 al más infinito, y va a ser e a la y de x menos raíz x al cuadrado menos 1, cuando x también pertenece de 1 al más infinito, ¿no? La pregunta es, ¿no? ¿Con cuál de los dos casos uno nos quedamos, ¿no? Porque iba a haber dos casos, o se toman los dos casos. No nos olvidemos que estamos hablando de la función inversa, entonces tiene que tener sentido y lógica con respecto a lo que es el dominio y el rango, cómo está definida la función. Si recordamos por un momento, ¿cuál era? Si tenía acá, ojo, observación en todo caso, observación, yo tenía, ¿no? Si f de x era igual a la función coseno hiperbólico de x, ¿cuál era el dominio? ¿Cuál es el dominio de esa función? ¿Se recuerda? Tabla. ¿Cuál es el dominio de la función coseno hiperbólica? Nada. De 1 más infinito. ¿Ah? De 1 más infinito. El dominio. Todos reales, ¿no? Son los reales, ¿ah? Todos los reales, perdón. Claro. Y el rango, Eso creo que sí es del 1 más infinito. de 1 al más infinito. Ajá. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, si se dan cuenta, la función f tiene que estar definida, ¿no? Es evidente que tiene que ir de los reales hacia el intervalo de 1 al más infinito. Y la función inversa, ¿de dónde tiene que estar identificada? De 1 al más infinito hacia los reales, ¿no? No se olviden que va a cambiar, ¿no? Pero, ¿por qué está cambiando? ¿No? Entonces tendrían que darse cuenta, por ejemplo, acá, ¿qué pasa con esto? ¿No? ¿Qué pasa con este caso? ¿No? Si está cumpliendo, ¿no? Si tiene sentido esto, ¿no? Es lo que lo acabo de poner acá. Recuerdan que esto vimos, ¿no? En la otra, el otro PPT. ¿Qué tendría que pasar para que tenga la función inversa? ¿Se recuerdan?
¿Qué tuvimos? ¿Qué restringimos? ¿Se recuerdan qué restringimos? Lo hice en Dominio. otro. El dominio, ¿sí o no? Restringimos el dominio. Entonces, el dominio de la función inversa no sería todos los reales. Perdón, el rango. ¿Cierto? ¿Cuál era el rango? Era de 1 al más infinito y que nos llevaba al 1 al más infinito. ¿Sí? Por eso es que establecí una gráfica algo así, ¿no? X, por acá Y. ¿No? Nosotros así, ¿no? Esta era la función F y F. Entonces, ¿qué estaba cambiando el rango? ¿Se recuerda de dónde era? El rango de 1 o de 0. Sí, entonces era esta era la función f, por decirlo así, esta era la función f y esta era la función menos 1. Entonces, ¿qué está cambiando con respecto al rango? ¿El rango dónde va? De 0, ¿no? Muy bien, entonces bajo esto, yo les pregunto, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con la primera o con la segunda? ¿Qué me dicen? ¿O nos quedamos con la 2? Cálculo diferencial, ¿no? Y de 2. Con la segunda. Con la segunda. ¿Sí, no? La primera, tomaba el 0, a ver si se recuerdan, tomaba el 0, ¿no? O simplemente es abierto. ¿Tomaba el 0? ¿Sí o no? Sí, toma el 0, ¿no? Me refiero al rango, ¿no? De la función inversa. Sí, pero ¿Sí, no? Entonces nos quedamos con la segunda, ¿no? La segunda, y si nos quedamos con E a la Y, ¿no? E a la Y, X menos la raíz, X al cuadrado menos. ¿Eso qué significa? Que la función inversa, es decir, la función arco coseno hiperbólico, o coseno, X, ¿no? De X, ¿esto qué viene a ser? Logaritmo neperiano de X. Me dicen ese X al cuadrado menos, ¿no? Y así se va a ir gestando qué cosa la regla. Entonces, a partir de eso ya podemos determinar qué cosa. La, las reglas de correspondencia. De manera análoga sería para el caso de la tangente, ¿no? Para el caso de la tangente sería de manera similar, ¿no? De manera similar para el caso de la tangente, ¿no? Ya en el caso de la tangente, ya sabemos que el caso de la tangente vendría a ser 3, ¿no? Y si yo tengo qué cosa, el arco tangente hiperbólico en X, esto vendría a ser sí, solo sí, ¿no? Hacemos la misma dinámica, ¿no? Sí, solo sí, X es igual a tangente hiperbólico de Y, ¿no? Igual agarramos esto de acá, el X es igual, ya sabemos que en términos, ¿no? De expresiones exponenciales, esto vendría a ser y elevado a la menos Y sobre, y la parte de abajo es E a la Y más E a la menos Y. Pues armamos toda, ¿no? Toda la ecuación
Y de ahí, igual forma, ¿no? Que el caso anterior debe darnos una expresión, ¿no? Debe darnos una expresión. A ver. Bueno, esto lo multiplicamos y empezamos, ¿no? A darle forma. En todo caso, podemos bajar acá, ¿no? Yo creo que le podemos dar esta forma, x igual a e a la y menos 1 sobre e a la y. Y abajo ponemos e a la y más 1 sobre e a la y. Es evidente que acá se va a multiplicar y ahora te va a quedar e a la 2y menos 1. Y en la parte de abajo te va a quedar e a la y a 2y más 1. ¿No? Porque este de acá se va a ir con el de acá, ¿no? Y de ahí ya podemos tener que x por e elevado a la 2y más 1 va a ser igual a e elevado a la 2y menos 1. ¿No? Eso nos debería quedar. Podemos en todo caso unificar este que está con este, con el un lado, y nos va a estar quedando. Y en caso lo podemos pasar al otro extremo, ¿no? Va a pasar al otro extremo. O algo me está faltando. Ah, sí, acá falta un x, ¿no? Porque este va multiplicando, acá falta un x. Acá hay un x. Muy bien, entonces nos estaría quedando, esto pasa al otro lado, estarían quedando x por e elevado a la 2y menos e elevado a la 2y. Igual, para acá me va a quedar, ahí está con, me va a quedar menos, no sé, algo se me está pasando por ahí. Bueno, acá me va a quedar menos 1, menos x. Bueno, para, en todo caso, este símbolo lo paso al otro lado y acá me va a quedar e elevado a la 2y. Y acá, como esto lo paso al otro extremo, me va a quedar 1 menos x, igual a 1 más x. Entonces acá me está quedando que elevado a la 2y va a ser igual a x más 1 sobre 1 menos x, ¿no? 1 menos x, ¿no? Y bueno, usemos la misma lógica que hace un momento, e a la 2y, e a la 2y debe ser positivo, ¿no? ¿Y qué pasa si esto de acá es positivo, ¿no? ¿No? Sería esto, ¿cuál sería el conjunto de solución si eso es positivo, ¿no? Considerando que sea la 2y. A ver, ¿cuál es el conjunto de solución? A ver. ¿De acuerdo? Conjunto de solución de eso. ¿Qué se fue? Por ahí. ¿Alguien tiene la respuesta? Nos dice, a ver. Ya, nos dice de menos 1 hasta 1. ¿Abierto o cerrado? Bueno, ahí nos dice luz menos 1 cerrado. Menos 1 cerrado. Me parece que debe ser abierto, voy a decir ese menos 1. Debe ser abierto, ¿no? Pues acá nos dice que el x está desde menos 1 hasta 1. Pero ¿qué pasa? Que en este intervalo, ¿no? En este intervalo, como pueden ver ahí, esta expresión viene a ser, a ver, ¿qué pasa si toma 0, por ejemplo, ¿no? Si toma 0, ¿no? A 1, o menos 1, tiene que ser positivo.
Muy bien, entonces esto de acá, en este intervalo, nos va a salir justamente positivo. Y a partir de acá, tomándole el logaritmo, lo tomamos logaritmo, de acá sería el logaritmo neperiano, esto sería 2y, tomando logaritmo de y elevado a la 2y, sería el logaritmo neperiano, ¿no? Logaritmo neperiano, y acá sería, ¿no? X más 1 sobre 1 menos x, ¿no? Y acá baja, y por lo tanto de acá esto va a bajar, ¿no? Por propiedad, y acá sería que 2y va a ser igual al logaritmo neperiano de x más 1 sobre 1 menos x. Y acá es evidente que es un medio logaritmo neperiano de x más 1 sobre 1 menos x, ¿no? Bueno, tendríamos que ver, ¿no?, si en algún momento esta expresión se vuelve negativa, ¿no? Si eso de ahí puede ser negativo, ¿no? Siempre va a ser positivo, ¿no? En caso es positivo, simplemente se queda, ¿no? Por eso que, ¿no?, cada vez que ven un logaritmo neperiano, por eso aparecen las barras, ¿no? Por el tema de garantizar que eso sea positivo, ¿no? ¿No? Entonces, hay que tener en cuenta ese detalle, ¿no? De donde el argumento del logaritmo esté en barras, ¿no? Por eso cuando ven integrales, por ahí aparece en barras, ¿no? Por eso, de repente, en todo caso, por garantizar que eso sea positivo. Por el caso de que eso sea negativo, no tiene definición, ¿no? No está definido. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos eso, sabemos que el y ya está arriba, es la función arco tangente, el arco tangente de x, entonces eso va a ser igual a un medio de todo eso, ¿no? Por lo tanto, nos estaría quedando que el arco, ¿no?, la función arco tangente hiperbólico, ¿no? Bueno, acá el menos 1 está de más, ¿no? Aquí está de más, está acá, que yo le estoy poniendo arco, está de más, el tangente hiperbólico de x no es otra cosa que un medio logaritmo neperiano de la expresión x más 1 sobre 1 menos x, ¿no? Sobre 1 menos x, ¿no? Y en caso de que no quieran garantizar, en todo caso, para cambiar el 1 menos x tendríamos que ponerle valor absoluto, ¿no? Por ahí de repente, tratando de ordenar eso, ¿no? En caso de 1 menos x. ¿Bien? Entonces acá tienes cosa, la regla de correspondencia de la función inversa arco tangente. Entonces tiene que seguir una lógica, ¿no? ¿Cuál sería, en todo caso, para este caso, cuál sería el dominio, ¿no? Es evidente que el dominio está acá, porque se mueve desde menos 1 hasta 1, ¿no? Entonces el x sería acá desde menos 1 hasta 1. ¿Cierto? Entonces el dominio, ¿no? El dominio, y cuál sería el rango, ¿no? Entonces ahí hay que... De manera similar va a pasar con el tema de la función cotangente, ¿no?, de arco cotangente y la función arco secante, ¿no? De manera equivalente, ¿no? Es decir, el procedimiento que para las tres funciones, en todo caso, tarea, les dejo tarea para que ustedes experimenten en todo caso, ejercicio lo voy a dejar ahí, ejercicio, por favor háganlo, analicen, ejercicio, determinar de manera, ujú, de manera similar, de manera similar,
que los casos vistos, determine las expresiones regla de correspondencia es una regla de correspondencia para las funciones. ¿Qué nos faltaría? Arco. Nos faltaría arco cotangente de X y arco secante hiperbólico, estamos hablando de arco cotangente hiperbólico, nos olvidemos. Cotangente hiperbólico de X, arco secante hiperbólico de X, y nos falta la última es arco cosecante hiperbólico de X. Por favor, jóvenes, realicen estos tres para que vean ahí cómo se mueve justamente el dominio para esas tres funciones, ¿no? Pues a partir de eso que ya tenemos las reglas de correspondencia de cada una de ellas, ¿no? Ya podemos establecer fácilmente la derivada, podemos establecer la integral, ¿no? Fácilmente podemos establecer eso, ¿no? Porque si ya tenemos acá, por ejemplo, en este caso vamos al primer caso, que teníamos el caso 1, no de acá, ¿no? Si yo ya tengo, ¿no? De acá la función inversa, que le pongo y, entonces y' de esto de acá vendría a ser fácilmente derivando esto, ¿no? Usando la definición de la derivada, de esto vendría a ser, ¿no? Vendría a ser de cosa. Y la derivada, lo que está arriba, vendría a ser 1 más, ¿no? 1 más, la derivada equivale a 1. Y esto sería, derivada de esto vendría a ser, me parece que es 2x sobre 2 la raíz de x al cuadrado más 1, me parece. Y todo esto sobre, si no me equivoco, quedaría x más la raíz de x al cuadrado más 1. Esto se va y te va, esto de acá pasa al otro lado y me va a quedar x más la raíz de x al cuadrado más 1 sobre raíz de x al cuadrado más 1 sobre la expresión x más la raíz de x al cuadrado más 1, ¿no? Entonces acá, de acá, a ver. Esto está sobre 1, me parece, ¿no? Y me parece que este multiplica a este, entonces este se va con este. ¿Eso qué significa? Que el y' le está saliendo exactamente 1 sobre la raíz de x al cuadrado más 1, ¿no? Entonces al salirme el y', 1 sobre x al cuadrado más 1, ¿no? Nos estaría quedando de esta forma, ese y, vamos al final. Es decir, el y' le está quedando 1 sobre la raíz de x al cuadrado más 1. Es decir, que si yo integro, ¿no? Si yo integro la integral de la función arco seno hiperbólico de h de x, diferencial de x, ¿qué tendría que dar mejor? Y, profe.
Y es, ¿sí o no? Esto tendría que dar de y, ¿no? ¿No? Entonces, a partir de acá, ¿qué tendría que darte? La integral del arco y eso. Y eso va a depender de quién, de esto, ¿no? Si puedes integrar acá, ¿no? Y ahí se va a gestar, ¿no? Pues ahí se dan cuenta cómo se va a ir gestando, ¿no? Entonces, es clave, ¿no? Manejar en todo caso las reglas de las funciones inversas para que a partir de ahí puedan fácilmente establecer las integrales y las derivadas, ¿no? Las integrales y las derivadas. ¿Verdad? Ojo, no olviden quién es y y quién es y prima, ¿no? Eso hay que tener claro, ¿no? ¿De acuerdo, joven? Muy bien. Muy bien, joven. Entonces acá quedaría pendiente las derivadas de las funciones inversas y las integrales. ¿Cómo manejamos esa combinación, ¿no? Integral, derivada. Integral, derivada, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo se manejan las combinaciones? Bien. Digo, yo por hoy es suficiente. La otra semana hagamos integrales de estas funciones. De repente por ahí vemos integrales de las funciones logarítmicas. Tiene que ver con límites. Eso lo haremos el día martes. ¿De acuerdo? El día martes. Bien, jóvenes. ¿Hasta acá alguna pregunta? Muy bien. Profesor, ¿hasta qué tema vendrá en la práctica? En la práctica viene hasta funciones trascendentales. ¿Y qué se refiere a funciones trascendentales? La función logaritmo, la exponencial, sus derivadas integrales, ¿no? La derivada es lo que es las derivadas de las funciones logaritmo. A eso se refiere. Nuestras funciones trascendentales vienen su práctica. Por esta parte, esto ya pasa por su examen final, examen parcial. ¿Ya? Por favor, para la próxima semana, para el martes, a ver si hacen, ¿no? Una presentación de estos tres, a ver, voluntarios. Por favor, quiero que eso lo evalúen bien para que de ahí, como le digo, se les quede y tengan más viabilidad a la hora de hacer las integrales, ¿no? Las integrales, las derivadas, ¿no? Por favor, ahí queda como ejercicio. Bien. Ese PPT que les he mostrado lo voy a colgar en el sistema. Y ahí en todo caso ya están directamente, pero yo quiero el desarrollo que lo hagan. En este caso les voy a mostrar. Un ratito. Parece que por acá ya está. Aquí te voy a dejar de compartir. ¿Ah? Sí, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, ahí digo derivadas integrales, ¿no? Como pueden ver, esto de acá, el arco seno, de la regla, eso lo sacamos de la primera que hicimos. Ahí está su derivada que la acabamos de hacer. Acá está el integral, cómo se gesta el integral de esta expresión. Y esto no es otra cosa que esto de acá, se dan cuenta, ahí es como le digo, ¿no? Una equivalencia, manejar derivadas, integrales, derivadas, ahí están, van de la mano, ¿no? No se pueden dejar. Se aman, la derivada con la integral se adoran, que no se pueden separar, joder. Y ese es con respecto al arco seno, el arco coseno, ¿no? El arco coseno, el logaritmo que acabamos de hacerlo, su derivada, ahí está su derivada. Y si integras esta expresión, tiene que ver, entonces cada vez, ¿no? Entonces cada vez que, por ejemplo, se encuentren con una integral, ¿no? Como se puede evidenciar, cada vez que tengan una integral de esta forma, están hablando exactamente de la función arco
arco tangente hiperbólico. Si cuando veamos una expresión así, estamos hablando de la función arco tangente hiperbólico. ¿No? Y hablar de esto no es otra cosa que esto. ¿No? ¿De acuerdo? Y ahí están todas, ¿no? Entonces, por eso que reduzcan las veces que les he dicho, hasta el arco cotangente, ¿no? Su derivada, ya lo mismo, el cosecante, lo de cómo sale, y así, ¿no? Y que queda como tarea, ¿no? ¿Ya? Bien, bien. Acá lo voy a colgar en el sistema. Pero hay algo más que creo que quedó al comienzo, hay algunas cosas más acá. Profe, disculpe, ¿puedo subir las PPTs de la clase pasada? Por Sí, lo ejemplo, he de las subido. funciones. Sí está en el sistema, ¿que no está? Sí, lo he No, subido. profe, la de la semana 5 creo que es. Falta de las funciones trascendentes, creo. ¿Que no está? Pucha, qué raro, se me ha pasado. Ya, lo va a subir. A ver, che, que ese delegado no me dice nada. ¿Delegado está? Delegado. Ah, ese de la Está comiendo. está dormido, creo. Se colapsó. Ya, lo va a mirar. Qué raro, se me ha pasado. Bien. Muy bien, vamos a pasar lista. Vamos a pasar lista, joder. Vamos a pasar. Inicia. Funciones inversas. Y Abad, Presente. Costa, Presente, profesor. Aliaga, Presente, profesor. Astoquilca, Presente, profesor. Vallarta, Presente,